El pobre soldado con 3 hijos pequeños fue expulsado de la casa bajo el abrasador sol del mediodía. Pocos días después, tenía en sus manos un secreto impactante que obligó a quienes lo habían echado a inclinar la cabeza y le ganó el respeto de toda la ciudad. El sol de julio ardía sobre las estrechas calles del pequeño pueblo. Su resplandor cegador era casi doloroso para los ojos. Dentro de la casa de 2 pisos de color crema, el aire era tan denso que parecía como si alguien hubiera drenado todo el oxígeno. El sonido de una discusión estalló desde la sala de estar, ya sin susurros, sin contención. Michael Turner estaba de pie en la cocina, no para ordenar, sino para mantenerse firme. Sus dedos agarraban el borde de su taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Llevaba semanas escuchando estas palabras, pequeñas y punzantes pullas que finalmente se habían endurecido en frases contundentes y afiladas como un cuchillo. No podemos seguir así. La voz estridente de Margaret Davis, su suegra, cortó el aire. Tú y esos niños son una carga, un pozo sin fondo. Robert Davis, su esposo, estaba a su lado, con el rostro enrojecido. No tenemos ninguna obligación de criar a estos niños. Debes hacerte cargo de ellos tú mismo. Michael no se inmutó. Los miró a los ojos, forzando su mirada para no revelar nada más que una paciencia desconcertante. Había enfrentado armas cargadas y escuchado los gritos desquiciados del frente de batalla, pero esto se sentía más pesado. Una parte de él quería gritar, romper algo, pero no podía, no con los niños aquí. Ethan, de 10 años, se asomó desde detrás del umbral de la cocina con sus grandes ojos azules llenos de miedo. Miró hacia Sophie, de 7, que abrazaba al pequeño Ben, de 4 años. Los 2 más pequeños estaban acurrucados juntos en el suelo de la cocina. Los gritos de los abuelos resonaban en sus oídos como martillazos. Ethan extendió la mano, rozando con los dedos la foto de boda enmarcada de su difunta madre que colgaba junto a la chimenea. La imagen de la mujer que habían perdido ahora parecía una mancha en medio del caos. «Papá, no eres una carga», susurró Ethan, con la voz temblorosa hacia la cocina, casi como si quisiera que los abuelos lo oyeran. Las inocentes palabras golpearon a Margaret como una bofetada fría, deteniéndola a mitad de la respiración. Pero el silencio duró solo un instante. Robert, como para compensar la vacilación de su esposa, se adelantó. «Empaquen sus cosas, ahora. Ya hemos tenido suficiente». Su tono no era una sugerencia, sino una orden final e irrefutable. Michael dejó la taza de café sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera fue seco, definitivo. Miró a Robert a los ojos, una furia silenciosa contenida detrás de ellos. «Entiendo», dijo, su voz baja y sólida resonando en la cocina. No era la comprensión de un hombre derrotado. Era el frío reconocimiento de su verdadera naturaleza. Sophie, al oír la voz de su padre, corrió hacia él, sus pequeñas manos aferrándose a su pierna, su rostro enterrado en sus pantalones. «Creo que mamá estaría triste si los viera así», susurró, con la voz cargada de emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La declaración infantil fue una aguja para la conciencia, si es que tenían una. Ben, todavía detrás de su padre, inclinó la cabeza, sus grandes ojos redondos fijos en Robert. «Abuelo, ¿ya no me quieres?» La pregunta fue simple, pero se quebró en el aire pesado. Robert apartó la cabeza bruscamente, evitando la mirada de su nieto, como si esa mirada por sí sola pudiera quemarlo. No había más tiempo para demoras. Michael se giró rápidamente, dirigiéndose a la habitación de los niños. «Empaquen, niños», dijo, forzando su voz para mantener la calma. Los 3 rostros jóvenes lo miraron, confundidos, asustados. Entendían, pero no podían creerlo. Metió unos cuantos cambios de ropa en la mochila de cada niño,
añadiendo un par de juguetes gastados que lograron agarrar. No hubo tiempo para nada más. Menos de 10 minutos después, los 4 estaban en el porche delantero. La luz del sol era deslumbrante, y el viento esparcía unos cuantos billetes viejos de la mano de Michael. Justo en ese momento, Sarah Miller, la vecina de enfrente, abrió la puerta de su garaje. Se detuvo a mitad de su tarea cuando los vio. Su voz era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Michael, ¿qué está pasando? ¿A dónde van todos?» Michael negó con la cabeza, reacio a explicar en medio de la calle. «Tenemos que irnos ahora mismo», respondió secamente. Sarah miró a los niños. Ben con el sudor perlando su frente, Sofía agarrando su mochila con fuerza, Ethan sujetando el asa de una maleta con ruedas, y habló sin dudar. «Se avecina una tormenta. Pueden traerlos a mi casa primero». Detrás de ellos, Robert y Margaret seguían en la puerta, en silencio. Ni una palabra de despedida. Mientras Michael y los niños se alejaban, los únicos sonidos eran el rápido rodar de las ruedas de la maleta sobre la acera y el viento caliente que pasaba, llevándose consigo la pregunta sin respuesta. ¿Qué los hizo realmente querernos fuera, hoy, de todos los días? Cuando Sarah llevó a Michael y a los 3 niños adentro, todavía no podía ocultar su sorpresa. Su pequeña casa de madera se sentía notablemente más cálida que el aire exterior. El aroma a productos recién horneados flotaba desde la cocina. Sin embargo, el padre y sus hijos todavía llevaban la tensión de la mañana en sus rostros. Mientras extendía un colchón en un rincón de la sala, Sarah preguntó sin rodeos, su voz lenta pero llena de preocupación. «Michael, ¿qué pasó? Te vi parado frente a su casa con una maleta. Parecía que acababas de irte a toda prisa». Michael apoyó la maleta contra la pared, sus ojos siguiendo a Ben, que abrazaba un viejo oso de peluche. Dudó, como si sopesara cada palabra. «Un equipo de inspección de servicios sociales va a venir, y no quieren que los niños y yo estemos allí cuando aparezcan». Su voz bajó, temblando ligeramente, como si cada palabra hiciera más pesado el peso sobre él. La verdadera razón es que creen que los niños y yo somos una carga. Después de 3 semanas, no quieren seguir asumiendo la responsabilidad. Sarah hizo una pausa, mirándolo con más atención. «Pero tú te has estado encargando de todo por allí». Michael esbozó una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Lo intenté. Limpiar, cocinar, arreglar la bisagra de la puerta, incluso quitar la nieve de la entrada. Pero quizás lo que puedo hacer simplemente no es suficiente para ganar un lugar para los niños». Los niños se sentaron en silencio en la mesa del comedor. Ethan partió una galleta por la mitad, pero no se la comió. Solo le dio vueltas en sus manos. Su mirada estaba perdida. Quizás él también recordaba la mañana, la expresión en el rostro de su abuela mientras se daba la vuelta, la forma en que su abuelo esquivó las preguntas de Ben. Michael se sirvió un vaso de agua. Su mirada se posó en la gastada mochila militar a su lado. El tacto de la correa deshilachada lo transportó a otro recuerdo, años atrás, en un desierto lejano. En aquel entonces, también había tenido que irse a toda prisa, abandonando una base de campo en minutos debido a una orden urgente. Pero esa vez, sabía que se iba por una misión mayor. Hoy, se iba de casa, simplemente porque nadie quería que se quedara. Respiró hondo, tratando de apartar las imágenes de la mañana de su mente. «Lo siento, Sarah. Solo te molestaremos un ratito, hasta que pueda encontrar otro lugar». Sarah le puso una mano en el hombro. «No es ninguna molestia, Michael. No estás solo en esta ciudad. Si necesitas algo, solo dilo». La cena esa noche fue sencilla: sopa de pollo, pan tostado, galletas de mantequilla. Ben se rió tontamente con su galleta, y Sophie apartó con cuidado una porción para su hermano pequeño. Ethan no habló mucho, pero antes de dormir, llevó a Michael a un rincón de la habitación y le susurró: «Mañana,
Yo cuidaré a los niños para que puedas ir a buscar trabajo. No te preocupes por mí, papá. Michael asintió levemente, sintiendo que una parte del peso en su pecho se aliviaba, aliviada por su hijo de 10 años. Después de que los niños se durmieron, se sentó solo, doblando el suéter que había pertenecido a su difunta esposa. Desde que ella, la hija de Robert y Margaret, falleció de una grave enfermedad hacía 2 años, la carga financiera había recaído por completo sobre sus hombros. Ella había sido el principal sostén de la familia. Él, un exsoldado herido en su última misión en Afganistán, solo recibía una pequeña pensión por discapacidad. Robert y Margaret lo habían aceptado inicialmente a él y a los niños, pero su paciencia se agotó rápidamente cuando Michael no pudo encontrar un trabajo a tiempo completo con un salario decente, en gran parte debido al dolor recurrente de su antigua herida y la dificultad de adaptarse de nuevo a la vida civil. Necesitaban una razón, y el hecho de que no trajera tanto dinero como querían se convirtió en la excusa perfecta para llamarlo a él y a los niños una carga. Cuando la casa se quedó en silencio por el sueño, Michael se sentó solo de nuevo. Sacó la ropa vieja de su difunta esposa de la mochila militar, doblándola con cuidado, inhalando su leve y desvanecido aroma. Era un ritual grabado en él desde el día en que ella se fue. Su mano rozó la tela y se detuvo. Algo duro y grueso estaba metido dentro de un bolsillo interior del abrigo. Sacó un sobre de color crema, sellado y sin remitente. Había estado allí todo este tiempo, olvidado entre el revoltijo de recuerdos militares. Akun. Michael miró el sobre. La curiosidad se abría paso lentamente a través de sus pensamientos. Un objeto pequeño e inofensivo, pero que tenía una extraña atracción, como si prometiera algo desconocido. No lo había abierto. Lo dejó sobre la mesa junto a su taza de té fría. Sus ojos se desviaron hacia un futuro incierto. Uno que ahora contenía una débil y parpadeante luz, proveniente del misterio sellado dentro de ese sobre. Frente a Michael, sobre la oscura mesa de madera, yacía un sobre sellado de color crema. Lo había encontrado en el bolsillo del viejo abrigo de su difunta esposa. No había remitente, ni matasellos. La curiosidad surgió dentro de él mientras pasaba los dedos por el borde del sobre. Respiró hondo y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una pila de documentos cuidadosamente doblados. La familiar caligrafía, ligeramente desordenada, hizo que se le encogiera el pecho. Era de Ryan Campbell, su compañero cercano que había muerto en Afganistán. Los recuerdos volvieron en tropel. La explosión ensordecedora, el caos. El segundo en que Ryan lo empujó fuera de la zona de la explosión, solo para caer él mismo. Una herida que nunca sanaría. Leyó cada palabra lentamente, la voz de Ryan resonando en la quietud. Mike, si estás leyendo esto, significa que no logré volver. No estés triste, mi familia te está agradecida y ha creado un fondo fiduciario a tu nombre. Úsalo para reconstruir tu vida y para hacer el bien. Te lo mereces. Las manos de Michael temblaron. La primera lágrima desde el funeral de su esposa se deslizó por su mejilla, no por debilidad, sino por liberación y gratitud. Abrió la pila de papeles. Sus ojos se detuvieron en la letra negrita. Monto total del beneficiario, $100 millones. Se quedó helado. El número parecía sacado de un cuento de hadas. Pero esto no era un billete de lotería ganador. Era una deuda de honor pagada con sangre y lágrimas. Se sentó inmóvil por un momento, luego se levantó para buscar a Sara. Ella encendió la lámpara de la mesita de noche, sobresaltada. Michael le entregó el sobre. Sara leyó la carta, luego los documentos. Cuando llegó a la línea de los $100 millones, la leyó 3 veces. Su rostro palideció. «Oh, Dios mío, Michael, ¿es esto real?» Él asintió, su voz áspera. «Lo encontré en mis cosas de Ryan». Se sentaron en silencio hasta que Sara finalmente habló. «Mañana por la mañana tienes que ver a un abogado. Nadie toca este dinero sin la orientación adecuada». A la mañana siguiente,
Michael se reunió con el abogado Mark Reynolds, el mismo nombre que Ryan había mencionado. Reynolds confirmó que todos los procedimientos eran legítimos y aconsejó crear un fideicomiso anónimo para proteger la privacidad de Michael, mientras preparaba también una estrategia fiscal y un plan de protección de activos. Luego, le presentó a Linda Brooks, una experimentada asesora financiera. Linda escuchó mientras Michael compartía sus intenciones, sin extravagancias, sin venganza. Solo un deseo de ayudar a los veteranos y sus familias. Ella esbozó un plan: fondos de becas, viviendas asequibles, programas de formación profesional. De vuelta en casa de Sarah, Michael se sentó junto a sus 3 hijos. Les habló de Ryan, de la promesa hecha en el campo de batalla. Simple, pero sincero. Los ojos de Sophie se iluminaron. Si tenemos mucho dinero, podemos hornear muchas galletas para la gente triste, ¿verdad, papá? Ben balbuceó. Compraré una silla para que la abuela se siente. Ethan, de 10 años, habló en voz baja. Papá, mantengámoslo en secreto. No quiero que nadie nos moleste. Sus palabras inocentes parecieron dar forma al camino que estaba destinado a seguir. Michael sonrió. Exactamente. Haremos cosas buenas y lo mantendremos en secreto. Llamó a la iniciativa Hope for Vets. El dinero sería la herramienta para honrar la promesa de Ryan, para construir un futuro mejor para muchos y para transformarlo de un hombre que simplemente sobrevivía a un hombre con un propósito claro. En los días posteriores a que Michael descubriera el sobre de Ryan Campbell y se enterara de la vasta fortuna, la vida para él y sus 3 hijos no se convirtió instantáneamente en una imagen de lujo. Por el contrario, se movió a un nuevo ritmo, más rápido, con más propósito, pero aún impregnado de simplicidad y discreción. Con el apoyo dedicado del abogado Mark Reynolds y la asesora financiera Linda Brooks, Michael comenzó a dar los primeros pasos para establecer Hope for Vets. Trabajó incansablemente con un enfoque casi absoluto, como si llevara a cabo una misión militar crítica. Michael no tenía ningún deseo de hacer alarde de su riqueza o de que se convirtiera en una placa con su nombre para que la gente la señalara. Quería que fuera una herramienta, un medio para cumplir la promesa de Ryan y llevar a cabo su propia nueva misión. Sarah Miller, la vecina de buen corazón, se convirtió rápidamente en una parte indispensable de este nuevo ciclo. No indagó sobre el origen del dinero, simplemente lo aceptó y apoyó a Michael en todo lo que pudo. Ayudó con pequeñas tareas administrativas en la modesta oficina de Main Street, que Michael había alquilado para Hope for Vets, un espacio simple, no diferente de una oficina de abogados o contabilidad ordinaria. Y lo que es más importante, continuó cuidando de Ethan, Sophie y Ben, como una segunda abuela cada vez que Michael estaba ocupado con papeleo, reuniones o visitas a obras. Lo primero que Michael priorizó fue un hogar estable para sus hijos. No buscó una mansión lujosa, sino que eligió una casa de madera más pequeña y humilde que la de Robert y Margaret, escondida en un callejón tranquilo cerca del lago. Pintada de un suave gris azulado, tenía un pequeño jardín delantero y un patio trasero lo suficientemente grande para que los niños corrieran. Había 3 dormitorios, suficiente espacio privado para Ethan, Sophie y Ben. Michael quería que sintieran que tenían su propio lugar, un refugio seguro que realmente pudieran llamar hogar. Ethan, esta es tu habitación, dijo Michael, abriendo la vieja puerta de madera. Puedes decorarla como quieras. Ethan miró alrededor de la pequeña habitación. Sus ojos se iluminaron. No era grande, pero tenía una ventana que daba al viejo arce de atrás y un armario con mucho espacio. Asintió, una rara expresión de satisfacción en su rostro. Para Sophie, Michael eligió una habitación con una ventana más grande que daba al jardín. «Puedes plantar flores aquí, Sophie», le dijo, entregándole una pequeña maceta de violetas. Sophie chilló de alegría y corrió hacia la ventana, ya imaginando un jardín lleno de flores en su habitación. La habitación de Ben era más sencilla, con una cama pequeña y mucho espacio en el suelo para los juguetes.
Michael había barnizado personalmente un viejo escritorio que encontró en el garaje de la nueva casa, y lo colocó debajo de la ventana de Ethan. Quería que los niños tuvieran un lugar estable para estudiar y jugar, un espacio donde pudieran crecer sin interrupciones. Compró algunos libros de cuentos nuevos, cajas de lápices de colores para Sophie y un gran juego de bloques de construcción para Ben. Artículos simples, pero que les habían faltado durante mucho tiempo en casa de sus abuelos. La vida familiar se fue asentando gradualmente, en un ritmo constante en el nuevo hogar. Cada mañana, Michael preparaba el desayuno para los niños él mismo. Ethan se había vuelto más responsable, ayudando a su hermana a trenzarse el pelo y a preparar su mochila escolar. Sophie a menudo cantaba alegremente mientras ayudaba a poner la mesa. Ben siempre estaba en la cocina, esperando una galleta extra o una rebanada de mermelada. Las cenas solían ser comidas sencillas que Michael cocinaba, pero eran cálidas y llenas de risas. Por las noches, les leía cuentos a los niños, y luego jugaba con ellos en la alfombra de la sala de estar. Momentos de paz que rara vez había disfrutado antes. Paralelamente a la creación de estabilidad en casa, el proyecto Hope for Vets de Michael comenzó a poner sus primeros ladrillos. Trabajó sin descanso con el abogado Reynolds y la asesora Brooks, inspeccionando personalmente casas abandonadas por la ciudad. Ruinosas, en decadencia, olvidadas durante mucho tiempo. Michael no solo veía muros desmoronados, veía potencial. Veía hogares que podían llevar esperanza a los veteranos necesitados. Finalmente, Michael firmó un memorando de entendimiento con el gobierno local. No hubo fanfarria ni una gran ceremonia de firma, solo una simple reunión en la oficina del ayuntamiento entre Michael, representando a Hope for Vets, y el alcalde. El memorando comprometía a Hope for Vets a renovar 10 casas abandonadas en la ciudad para proporcionar viviendas asequibles a familias de veteranos de bajos ingresos. El proyecto se lanzó rápidamente, utilizando contratistas locales y un gran equipo de voluntarios, personas que habían oído hablar de Hope for Vets y creían en su misión. Una pequeña cena compartida en el salón de la iglesia se convirtió en el primer evento público de Hope for Vets, aunque se mantuvo lo más discreto posible. No había pancartas brillantes ni discursos largos, solo una comida sencilla de sopa caliente, pan y café para las familias de veteranos y los primeros voluntarios. El ambiente era cálido, lleno de un sentido de comunidad. El pastor John se levantó para ofrecer una breve oración, bendiciendo la obra de caridad. Su voz profunda resonó en el modesto espacio. Michael no hizo una gran aparición. Se quedó en silencio en la parte de atrás, junto a Sarah, observando los rostros cansados pero esperanzados de las primeras familias de veteranos que recibían apoyo. Vio las sonrisas, los asentimientos de gratitud, y supo que estaba en el camino correcto. No necesitaba el reconocimiento de la multitud. Lo que necesitaba era ver vidas siendo reconstruidas lentamente. Ethan, un niño de 10 años, llevaba una camisa limpia mientras ayudaba a Sarah a colocar sillas y repartir pan. Se comportaba con una madurez que superaba su edad, su rostro serio y concentrado mientras trabajaba. Vio a su padre de pie en un rincón, con la mirada pensativa. «Papá», susurró Ethan, tirando ligeramente del pantalón de Michael. «Creo que la gente necesita escuchar tu agradecimiento». Las palabras de Ethan fueron un estímulo suave, no una petición. Simplemente quería que su padre fuera reconocido, aunque solo fuera por un breve momento. Michael miró a su hijo. El orgullo brillaba en sus ojos. Miró hacia la multitud, que todavía zumbaba con conversaciones, subiendo al pequeño escenario. No dijo más de 3 frases. Solo estamos continuando una promesa hecha en el campo de batalla. Gracias a todos los que han confiado y nos han apoyado. Inclinó la cabeza y luego retrocedió rápidamente, dejando el protagonismo a las sonrisas y las historias de esperanza. En un rincón de la sala, Sophie y Sarah dirigían una pequeña mesa de galletas que llamaron Pay It Forward, devuelve el favor.
Sophie, con sus coletas balanceándose, invitaba con entusiasmo a la gente a tomar una galleta y los animaba a hacer algo amable por otra persona. Ben, de 4 años, pegaba con entusiasmo pequeñas etiquetas en forma de estrella en cada dulce. Su brillante sonrisa nunca se desvanecía. A veces, incluso entregaba las galletas directamente a veteranos imponentes, con una expresión de puro orgullo. Las buenas noticias sobre Hope for Vets se extendieron rápidamente por la ciudad, pero no de una manera ruidosa o llamativa. Fue de boca en boca, en historias contadas durante un café en la barbería o en los escalones de la iglesia. Las primeras familias de veteranos en recibir las llaves de una vivienda temporal rebosaban de alegría y gratitud. Aparecieron fotos de grupo en el periódico del pueblo, pero el nombre de Michael Turner nunca se mencionó como el responsable. Él prefería permanecer en un segundo plano, haciendo su trabajo sin fanfarria ni atención. La vida para Michael y sus 3 hijos se fue asentando lentamente en un ritmo constante. La pequeña casa junto al lago se convirtió verdaderamente en un hogar. Las risas de los niños llenaban cada habitación, reemplazando los ecos de discusiones y palabras duras. Michael sintió una paz que no había conocido en años. Había encontrado un nuevo propósito, una misión más grande que él mismo. Pero la vida nunca estaba completamente libre de ondulaciones. Una tarde, mientras Michael y Ethan clasificaban unas cajas de donaciones en la pequeña oficina alquilada de Hope for Vets, sonó su teléfono. Era Sarah. Su voz tenía un toque de urgencia, mezclado con una leve vacilación. «Michael», dijo, «¿estás en casa? Alguien acaba de aparecer». Michael se quedó helado. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Había hecho grandes esfuerzos para mantener su vida personal en privado, especialmente su nueva dirección. ¿Quién podría haber encontrado su camino hasta allí? «¿Quién es, Sarah?», preguntó Michael. Su voz bajó. La alerta instintiva del soldado se despertó. Sarah respiró lentamente, como sopesando sus palabras. Son los Davis. Robert y Margaret están parados en tu puerta principal». La llamada telefónica de Sarah fue como una campana de alarma, rompiendo la frágil paz que Michael había trabajado tan duro por construir. ¿Los Davis? ¿Por qué vendrían aquí después de todo lo que había pasado? Una mezcla de inquietud y curiosidad se agitó dentro de él. Terminando su trabajo en la oficina, corrió a casa. Cuando Michael llegó, Sarah ya estaba en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Afuera, en el césped delantero, bajo el suave pero implacable resplandor del sol de la tarde, estaban Robert y Margaret Davis. La pequeña casa gris azulada de Michael parecía humilde en contraste con su apariencia refinada, aunque ahora ligeramente desvaída. Robert, con una camisa de cuello, se mantenía erguido y rígido, mientras que Margaret llevaba un vestido elegante, sus ojos delatando tanto escrutinio como un toque de vacilación. «Michael», comenzó Margaret, su voz cuidadosamente suavizada y dulce, un marcado contraste con el tono agudo y gélido que una vez usó en aquella vieja cocina. «Somos familia. Déjanos ver a los niños». Robert asintió, su rostro manteniendo esa familiar formalidad artificial. Michael no los invitó a entrar. Sabía que necesitaba mantener una distancia, un límite claro que no tenía intención de exponer a los niños a más falsedad o dolor. Su mirada era tranquila pero cautelosa. «Vamos a la cafetería cerca de la iglesia», dijo con calma. «Tenemos cosas que discutir». No iba a permitir una confrontación incómoda en el nuevo hogar que había construido para sus hijos. En la cafetería, Michael eligió una mesa tranquila en un rincón. El lugar estaba casi vacío a última hora de la tarde, con solo el zumbido de la máquina de espresso y algunas conversaciones murmuradas de fondo. Frente a él se sentaron Robert y Margaret. Los 3 niños se sentaron junto a Michael, bebiendo refrescos en silencio y mordisqueando galletas. Ethan estaba sentado erguido, con los ojos vigilantes sobre sus abuelos. Sophie les lanzaba miradas perplejas de vez en cuando.
Ben, despreocupado, se centraba por completo en su galleta. Michael respiró hondo y miró a Robert a los ojos. El día que necesitábamos un lugar para dormir, un lugar para sentirnos seguros. Su puerta estaba cerrada para nosotros, dijo, no en voz alta, sino con claridad y finalidad. No mencionó las palabras duras ni los insultos, simplemente dijo la pura verdad. El rostro de Robert se tensó. Margaret se sonrojó. Michael, eso fue un malentendido. Comenzó Margaret débilmente. No hubo ningún malentendido, la interrumpió Michael. Nos dijeron que éramos una carga. Nos querían fuera. El aire en la cafetería pareció tensarse. Robert se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Michael, nosotros también pasamos por mucho cuidando a los niños. No fue un gasto pequeño. Creemos que es justo que te responsabilices de eso. Quizás una tarifa de cuidado sería razonable por el tiempo que estuvieron con nosotros. Su tono tenía un sutil matiz de presión. Margaret intervino, más bajo pero más agudo. Así es, Michael. Deberías considerarlo. Si no, podríamos tener que involucrar a la ley. La implicación era clara. Estaban dispuestos a usar a los niños como palanca. Michael apretó las manos debajo de la mesa. La ira brotó, pero se aferró a una calma escalofriante. Estaba a punto de responder cuando una voz inesperada intervino. Ethan, de 10 años y generalmente reservado, dejó su refresco. Miró a su abuelo a los ojos, su tono deliberado y firme. «Si vamos a cobrar tarifas», dijo Ethan, «entonces yo cobraré por todas las noches que me quedé despierto haciendo compañía a papá después de que mamá murió. Papá no podía dormir, estaba triste. Nos cuidó, nos enseñó todo él solo. Pero la familia no cobra por eso». La cafetería quedó en completo silencio. Incluso la máquina de espresso pareció detenerse. Las palabras de Ethan golpearon como un puñetazo de acero. Directas, innegables, cortando directamente al núcleo de la familia. Los rostros de Robert y Margaret se quedaron sin color. No esperaban tanta profundidad, tanto razonamiento de un niño de 10 años. Sophie, de 7 años, se deslizó silenciosamente de su silla. Se acercó a su abuela y le ofreció una pequeña bolsa de galletas que Sara les había preparado. «Hice estas para alguien que está triste», dijo en voz baja pero sincera. «Puedes llevárselas a alguien que las necesite más». Margaret miró las galletas, luego los ojos claros de Sophie. Un leve sonrojo subió a sus mejillas, un destello de vergüenza pasó por su rostro. Abrió la boca, pero no salieron palabras. No tomó la bolsa. Ben, de 4 años, ya había terminado su galleta. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero podía sentir la tensión. Tirando ligeramente de la manga de Robert, preguntó inocentemente, «¿Quieres probar la silla nueva en nuestra casa?» Robert, sorprendido, miró a Ben. Nervioso, rápidamente negó con la cabeza y apartó la mano de su nieto. «No, no. No necesito». 3 palabras de 3 niños, una aguda y razonada, una sincera en su amabilidad, una pura en su inocencia, atravesaron los corazones de Robert y Margaret. Michael vio la torpe evasión de Robert y supo que había escuchado suficiente. Poniéndose de pie, dejó unos billetes en la mesa para sus bebidas. «Nunca dejaré que nadie use a mis hijos como moneda de cambio», dijo, su voz fría y resuelta. «Y no tengo intención de demandarlos ni de pelear con ustedes por nada. Nuestra vida ya ha comenzado un nuevo capítulo». Los miró a los ojos. «Adiós». Sin otra palabra, Michael se dio la vuelta tomando la mano de Ethan. Guió a Sophie y a Ben hacia la puerta, dejando a Robert y Margaret congelados en la mesa. La mirada de Robert se demoró, conflictiva, en sus figuras que se alejaban. El rostro de Margaret permaneció rígido, aunque quizás un poco más suave que antes. La puerta de la cafetería se cerró detrás de ellos, cortando la conexión entre 2 mundos. Al menos, por ahora. Michael había trazado la línea, en silencio, con dignidad y con una resolución inquebrantable.
Los meses siguientes a ese encuentro en la cafetería pasaron en silencio, al menos por parte de Robert y Margaret. La vida para Michael y sus 3 hijos continuó pacíficamente en la casa junto al lago, mientras Hope for Vets seguía creciendo. Las casas renovadas se completaban gradualmente, y las primeras familias de veteranos ya se habían mudado, trayendo consigo historias de renovación y esperanza. Michael se mantuvo reservado, centrado en su trabajo y en el cuidado de sus hijos. Aún así, en un pueblo pequeño, nada permanece en secreto para siempre. Los susurros comenzaron a llegarle a través de diferentes canales. Sarah Miller, que a menudo pasaba por la oficina de Hope for Vets, mencionó más de una vez que había notado que Robert aparecía menos en su tienda. En otra ocasión, le dijo con una mirada preocupada: «Michael, vi a la señora Margaret Davis en esa vieja casa de empeños en las afueras de la ciudad. No se veía bien». Los veteranos que conocían la historia de Michael ocasionalmente dejaban escapar que habían oído que los negocios no van tan bien para el señor Davis. Michael escuchaba sin comentar, pero las pistas comenzaban a formar una imagen en su mente. Una fresca mañana de otoño, el aire traía el aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas. Michael estaba en su pequeña oficina de Hope for Vets, revisando informes de progreso, cuando la puerta se abrió y entró el abogado Mark Reynolds. Su expresión era más seria de lo habitual. «Michael, ¿tienes un minuto?», preguntó Mark, acercando una silla frente al escritorio de Michael. Su voz era baja y deliberada. «Hay algo que creo que deberías saber. Es sobre Robert y Margaret Davis». Michael asintió, dejando su bolígrafo. Una repentina opresión le atenazó el pecho. Todas esas pequeñas señales de antes ahora parecían converger. Permaneció en silencio, esperando. Mark continuó. Su tono transmitía simpatía, pero se mantenía profesional. En los últimos años, Robert invirtió fuertemente en una nueva cadena de tiendas de suministros de construcción. Aparentemente, ignoró los consejos cautelosos sobre la gestión de riesgos y se extralimitó en el sector inmobiliario. Luego, el mercado de la construcción se desaceleró repentinamente y las tasas de interés se dispararon. Robert pidió grandes préstamos al banco para mantener las cosas en marcha, pero ahora todo se ha derrumbado. Michael escuchaba. Su rostro revelaba poco, aunque en su interior su mente era una tormenta. Recordó la arrogancia de Robert, su orgullo por su éxito empresarial y la forma en que había menospreciado a quienes consideraba fracasados. Ahora las deudas se están acumulando, continuó Mark. Los bancos han emitido avisos de ejecución hipotecaria. Parece que van a perderlo todo, incluida su antigua casa. Mark hizo una pausa, mirando a Michael a los ojos. Sé que esto puede ser delicado para ti, pero pensé que deberías saberlo, porque son personas conectadas contigo. Un recuerdo surgió, vívido como si hubiera sucedido ayer. Michael y sus 3 hijos, de pie en el porche de Robert y Margaret, con las mochilas al hombro, sin un lugar a donde ir. Aquella vieja puerta, una vez símbolo de familia, se había cerrado de golpe en sus caras, fría y despiadada. Una carga. No podemos seguir apoyando. Esas amargas palabras resonaban en su mente. Ahora, esa misma puerta estaba bajo amenaza. Michael no dijo nada, solo asintió levemente. Agradeció a Mark, quien lo dejó solo con el enredo de pensamientos en su cabeza. En los días siguientes, la noticia de la bancarrota de Robert y Margaret Davis se extendió rápidamente por la ciudad. Robert, que una vez se pavoneaba con orgullo por su riqueza, ahora era visto sentado en silencio en los pasillos vacíos de su tienda de suministros de construcción, rodeado de estantes polvorientos, con la mirada perdida. Margaret, la mujer que siempre se había vestido con elegancia, ahora era vista deambulando por esa vieja casa de empeños en las afueras de la ciudad, vendiendo joyas de boda y reliquias familiares solo para pagar los enormes intereses. Michael escuchó estas historias de Sarah, del pastor John y de los mismos veteranos a los que Hope for Vets estaba ayudando.
gente que conocía su historia y no podía evitar sentir un toque de satisfacción en su nombre. Una noche, mientras Michael leía un cuento a los niños antes de dormir, Sophie, su hija de 7 años, preguntó de repente, «¿Papá? ¿Y si la abuela y el abuelo ya no tienen casa?» Había escuchado fragmentos de conversaciones de Sarah, y su sensibilidad infantil los había unido. Michael miró a su hija, y una punzada aguda le atravesó el corazón. La pregunta de Sophie no era un juicio, era pura inocencia, pura compasión. Miró sus ojos claros y confiados, y recordó las palabras que su difunta esposa le había dicho en los últimos momentos de su vida. «Michael, eres el mejor hombre que he conocido. No dejes que nada ni nadie apague la bondad que hay en ti». Michael respiró hondo. Había luchado por mantener viva esa bondad, incluso cuando se enfrentó a la crueldad. «Todavía no lo sé, cariño», dijo, su voz cálida y firme. «Pero no nos alegramos del sufrimiento de otros, sin importar quiénes sean». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Sophie, y añadió, «Podemos ayudar sin dejar que nos hagan daño de nuevo». Su respuesta no era solo para Sophie, también era para sí mismo, un recordatorio de la dignidad y la claridad que siempre había intentado proteger. Por dentro, Michael estaba destrozado. Por un lado, sentía el aguijón de una justicia dura. Habían sembrado vientos y ahora cosechaban tempestades. Pero por otro, la imagen de Robert y Margaret perdiéndolo todo, luchando en una desesperación absoluta, le provocaba un dolor. Era una batalla entre el pasado doloroso y la promesa de bondad que le había hecho a su esposa. Las campanas de la iglesia del pastor John resonaban en el aire otoñal, como un llamado a la compasión y al perdón. La mirada de Michael se desvió hacia la ventana, sus ojos fijos en un camino por delante del que sabía que no podía apartarse. La gran pregunta aún persistía. ¿Debería tender la mano para ayudar a las mismas personas que una vez lo habían desechado? Y si lo hacía, ¿de qué manera podría hacerlo preservando su propia dignidad y protegiendo a sus hijos de ser explotados? ¿Qué piensas tú? ¿Tendrías el coraje de extender una mano en ese momento? En los días posteriores a enterarse del declive de Robert y Margaret, la agitación interna de Michael se prolongó como una batalla interminable. Las palabras de Sophie, el recuerdo de su promesa a su esposa y las imágenes de Robert y Margaret en su desesperación seguían dando vueltas en su mente. Fue al único lugar donde a menudo buscaba la paz, la orilla del lago detrás de su nueva casa. Michael se sentó solo en el viejo banco de madera junto al lago. El sol poniente derramaba un resplandor rojo sobre el agua tranquila. Una ligera brisa de otoño traía el aroma de las hojas secas y la humedad que subía de la superficie. Su mente regresó a las brutales batallas, los disparos ensordecedores y el rostro de Ryan Campbell justo antes de caer. «Te lo mereces, amigo. Siempre has sido el mejor de nosotros». Las palabras de Ryan resonaban en su cabeza. Luego vino el recuerdo del rostro de su esposa, frágil pero lleno de confianza en sus últimos momentos. «No dejes que tu bondad muera, Michael». Había mantenido esa promesa, incluso cuando fue rechazado por su propia familia. Había reconstruido su vida desde la nada, sin quejarse ni una sola vez. Y ahora, las mismas personas que lo habían echado estaban en una situación desesperada. Tenía todo el derecho a sentirse reivindicado, a darles la espalda. Pero, ¿le traería eso realmente la paz? ¿Era eso lo que su esposa hubiera querido? La calma de un soldado, unida a un profundo pozo de compasión, finalmente prevaleció. Ayudaría, pero no incondicionalmente, no de una manera que les permitiera explotar su bondad de nuevo. Ayudaría en sus términos, con claridad, humanidad y una lección adjunta. No les permitiría hacerle daño a él ni a sus hijos nunca más. En una fresca mañana de sábado, mientras los primeros rayos de sol de otoño se filtraban por las ventanas de una pequeña cafetería cerca de la iglesia, Michael esperaba a Robert y Margaret Davis. Los había llamado y les había pedido que se reunieran con él.
Cuando entraron, se veían mucho más desgastados que la última vez que los había visto. Robert mantenía la cabeza baja, su pelo blanco desaliñado. Margaret llevaba un abrigo viejo, sus ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado durante días. Se sentaron frente a Michael, sus rostros tensos, pero con un frágil destello de esperanza. Pensaban que les daría dinero. Michael sabía que sus ojos buscaban en su rostro, tratando de leer sus intenciones. Respiró hondo y los miró a los ojos, negándose a dejar que la satisfacción o la ira se apoderaran de él. «¿Saben por qué les pedí que vinieran?», comenzó Michael, su voz firme, sin rastro de emoción innecesaria. «Sé lo que les ha estado sucediendo». Robert y Margaret intercambiaron miradas y luego lo miraron a él. «Nosotros», titubeó Robert, «cometimos errores. Nosotros no estamos aquí para discutir eso», lo interrumpió Michael, su tono suave pero firme. «Lo he pensado bien. Voy a ayudarlos». Una chispa se encendió en los ojos de Robert y Margaret. Casi parecieron exhalar de alivio, pero Michael no había terminado. «Pagaré todas sus deudas», continuó, cada palabra deliberada y clara. «Me aseguraré de que tengan un lugar decente donde vivir, suficiente para que estén cómodos, sin miedo a perder su hogar». Sus rostros se iluminaron al instante. Margaret incluso intentó tomarle la mano, pero él se echó ligeramente hacia atrás. «Pero», dijo Michael, su voz ahora con más peso. «A cambio, trabajarán a tiempo completo para Hope for Vets durante al menos un año, quizás más». El rostro de Robert se tensó al instante. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas y los platillos temblaran. «¿Trabajar? ¿Estás bromeando con nosotros, Michael?», exigió, su voz densa de incredulidad e indignación. «Soy Robert Davis. Dirigí un imperio entero. ¿Esperas que construya muebles, que barra suelos como un mendigo?» El rostro de Margaret se sonrojó ligeramente de vergüenza, un destello de indignación en sus ojos. Estaban acostumbrados a dar órdenes, a ser servidos, nunca a trabajar con sus propias manos. Michael los miró a los ojos sin pestañear. «No», dijo con calma. «No como un mendigo, Robert. Como gente decente, harán lo que sea necesario. Construir mesas, reparar casas, cocinar para veteranos, distribuir suministros de ayuda, trapear suelos, limpiar, igual que todos los demás en la organización, sin tratos especiales. Trabajarán junto a las mismas personas a las que una vez llamaron una carga. Veteranos, los pobres, los que han sido abandonados». Las palabras de Michael aterrizaron como una bofetada a su orgullo, pero también les ofrecieron la oportunidad de enfrentarse a sí mismos. La respiración de Robert se volvió pesada por la ira, pero luego el fuego en sus ojos se atenuó de repente. Miró a Michael, a esa compostura inquietantemente firme, y en ese momento comprendió. No le quedaba nada. Ni poder, ni opción. Estaba acorralado. Justo entonces, Sophie, la niña de 7 años sentada junto a Michael, dejó su lápiz de color. Levantó la vista, sus grandes ojos marrones fijos en su abuela. «Te enseñaré a hornear galletas para dárselas a la gente triste», dijo, su pequeña voz suave pero seria. «Tus galletas podrían hacerlos felices». La oferta inocente de Sophie fue como un hilo invisible que atrajo a Margaret, suavizando la tensión en la habitación. Una simple invitación, un acto de enmienda, no solo a través del trabajo, sino a través de la bondad. Margaret miró a Sophie, luego a la bolsa de galletas que la niña le había dado antes. Una emoción compleja parpadeó en sus ojos. Se quedó en silencio, pero la resistencia en ella había disminuido. Robert se aclaró la garganta, aferrándose a los restos de su dignidad. «Nosotros necesitamos tiempo para pensar». Michael no lo apresuró. «No tienen mucho tiempo. El banco actuará rápidamente. La decisión es suya». Deslizó una pequeña pila de papeles hacia ellos, describiendo los términos básicos del acuerdo. «Cuando estén listos, firmen aquí. No cambiaré nada».
Michael se puso de pie. Estaré esperando. No dijo nada más, dejándolos con sus propios pensamientos y la elección final que ahora enfrentaban. No quedaba espacio para la arrogancia, ninguna forma de retroceder. Asintieron a regañadientes, sus rostros grabados con desesperación, y con algo más que comenzaba a ablandarse en su interior. La puerta a la reconciliación se había abierto, pero tenía un costo, y ese costo era el trabajo duro y la honestidad. Al final, Robert y Margaret Davis firmaron el acuerdo de Michael, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. La desesperación finalmente había superado al orgullo. Unos días después, se mudaron a un pequeño y modesto apartamento que Hope for Vets les había alquilado en otro vecindario, lejos de su antigua casa y su hueca muestra de riqueza. Y entonces, comenzaron sus primeros días de trabajo en Hope for Vets. No hubo privilegios especiales, ni oficinas privadas. Desde el primer día, se les asignó trabajo manual, el tipo de trabajo que una vez habían podido encargar a otros con un simple gesto de la mano. Sarah Miller, en su rol de coordinadora de voluntarios, los entrenó personalmente con una paciencia casi infinita. Robert, que una vez había supervisado a docenas de trabajadores de la construcción, ahora tenía que serrar madera, clavar clavos y acarrear pesados tablones en el pequeño taller de carpintería detrás de la oficina. Estaba acostumbrado a sentarse detrás de un escritorio, a dar órdenes, no a sudar. En esos primeros días, era torpe y lento. El martillo se le resbalaba, la sierra chirriaba fuera de ritmo, le salieron ampollas, y más de una vez se le clavaron astillas en las manos. Robert refunfuñaba, con el ceño fruncido. Suspiraba pesadamente, miraba su reloj constantemente y parecía más un hombre soportando un castigo que haciendo un trabajo. Sarah a menudo se quedaba a su lado con calma, ofreciéndole orientación y recordándole ocasionalmente: «Tómate tu tiempo, Robert. La calidad importa más que la velocidad». Una vez, mientras cargaba un tablón pesado, el pie de Robert resbaló y casi se cae. La madera golpeó su pierna, enviando una sacudida de dolor a través de ella. Tiró el tablón con fuerza, su rostro enrojecido por la irritación. «¡Esto es ridículo! ¿Qué estoy haciendo aquí? Un hombre como yo, reducido a este tipo de trabajo servil». Se dio la vuelta como para marcharse, pero en ese momento, un joven veterano con una ligera cojera por una vieja herida se acercó. «Señor Robert, ¿está bien? Déjeme echarle una mano». La voz del joven veterano no tenía ningún indicio de condescendencia, solo preocupación genuina. Robert miró el rostro sincero del soldado y se quedó helado. Por un momento, la ira se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de vergüenza. En silencio se agachó, recogió el tablón y volvió al trabajo sin decir una palabra más. Una tarde, mientras Robert forcejeaba con una sierra de mano, Ben, de 4 años, llegó al taller con Sarah. El pequeño vio a su abuelo haciendo una mueca por un pequeño corte en su dedo. Ben corrió hacia él, sosteniendo una tirita decorada con un cochecito. «Abuelo», dijo Ben, su voz pura y sincera, «¿te duele?» «La abuela Sarah me dijo que te pusiera esto». Con un cuidado torpe pero sincero, presionó la tirita sobre el dedo de Robert. «Haces unas sillas tan bonitas, abuelo», añadió Ben, sus ojos grandes brillando mientras miraba las piezas de madera a medio terminar. «A mamá le encantará sentarse en ella». Las palabras inocentes de Ben, mencionando a la hija que Robert había perdido, tocaron un rincón oculto de su corazón. Robert miró la tirita del cochecito en su dedo, luego a Ben. No dijo nada, pero las comisuras de sus ojos se suavizaron un poco. Sarah sonrió suavemente mientras observaba, sabiendo que momentos como este estaban cambiando lentamente a Robert. Mientras tanto, Margaret, que nunca había pisado una cocina más de una vez por semana, ahora se encontraba luchando en la cocina comunitaria de Hope for Vets.
Le habían encargado preparar el almuerzo para los voluntarios y las familias de veteranos recién llegadas. Cocinar para tantos era un desafío abrumador. Quemó la primera tanda de panecillos, haciendo que el humo se esparciera por la cocina hasta que tosía y hacía muecas. Se quejaba de las montañas de cebollas que había que picar, de las ollas que eran demasiado grandes, del olor a comida que se le pegaba en el pelo y la ropa. Sara a menudo estaba a su lado, guiándola pacientemente en cada paso, desde medir las especias hasta manejar el horno. «Adelante, comete errores, Margaret. Todo el mundo tiene una primera vez», la animaba Sara, su tono cálido y libre de juicio. Una vez, mientras pelaba patatas, Margaret se cortó un dedo. Un pequeño corte que sangró lo suficiente como para escocer. Dejó caer el cuchillo, casi llorando de frustración y torpeza. «No puedo hacer esto. No nací para este tipo de trabajo», soltó, lista para salir furiosa de la cocina. Pero entonces, una anciana, una veterana con ojos amables y manos callosas por años de trabajo, se acercó. «Cariño, déjame ayudarte. Todos tropezamos a veces. Lo que importa es volver a levantarse». La anciana tomó el cuchillo y peló las patatas con una facilidad experta. Margaret miró esas manos curtidas y ese rostro arrugado, y una comparación tácita la hizo sentir avergonzada. En silencio, buscó una tirita, se vendó el dedo y volvió al trabajo. Ethan, de 10 años, a veces pasaba por la cocina para ayudar a Sara y a su abuela Margaret a pelar verduras. Vio a Margaret secándose las lágrimas, ya fuera por las cebollas demasiado fuertes o por otra tanda de pan quemado. «Está bien, abuela», dijo Ethan suavemente, su joven voz llena de comprensión. «Eres diferente ahora. Te siento más como de la familia». La cabeza de Margaret se levantó de golpe, sorprendida. Sus palabras eran como un espejo, obligándola a enfrentarse a sí misma y a los cambios que ocurrían en su interior. Aunque no quería admitirlo, sabía que Ethan tenía razón. Ya no era la altiva señora Davis que una vez fue. Se había convertido en parte de este lugar, el mismo lugar que solía menospreciar. Sara, que estaba cerca, asintió levemente. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Poco a poco, Robert y Margaret comenzaron a escuchar las historias. Los veteranos que acudían a Hope for Vets no estaban allí solo para conseguir una casa o encontrar un trabajo. Llevaban consigo historias de pérdida, de heridas profundas, de la lucha por reconstruir una vida. Un veterano mayor habló de perder ambas piernas en la guerra. Una madre soltera compartió su miedo de criar a su hijo sola después de que su esposo muriera en acción. Esas historias, poco a poco, encontraron su camino hacia los endurecidos corazones de Robert y Margaret, obligándolos a ver la vida desde un ángulo diferente. Comenzaron a darse cuenta de que sus propias dificultades no eran nada en comparación con los inmensos sacrificios que estas personas habían soportado. El cambio fue lento, pero inconfundible. Una noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, Robert se quedó. Nadie se lo había pedido. El anciano miró la silla de madera que había luchado por construir para la sala comunitaria de Hope for Vets. No era perfecta, pero era el trabajo de sus propias manos. Por primera vez, no había refunfuñado mientras trabajaba. Tomó sus herramientas y comenzó a construir otra silla, con más cuidado, más lentamente. No por obligación, sino por un impulso silencioso desde su interior. Margaret también estaba cambiando. Después de aprender a hornear galletas con Sophie, bajo la paciente guía y atenta mirada de Sara, comenzó a practicar. Una tarde, hizo una tanda de galletas tibias y doradas. Ninguna se quemó. Sin que se lo pidieran, decidió llevar una cesta a una viuda anciana que vivía sola en una pequeña casa cercana. Una veterana y una de las primeras personas a las que Hope for Vets había ayudado. Cuando Margaret recogió la cesta, su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que salía por su cuenta para hacer algo amable, no por deber social o para guardar las apariencias.
Llamó a la pequeña puerta principal de la viuda. Cuando la anciana abrió, su rostro estaba surcado por las dificultades, pero sus ojos eran cálidos. Margaret vaciló, luego extendió la cesta. Yo hice estas galletas. Por favor, tome algunas. La anciana sonrió con gratitud, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Oh, gracias, querida. Es muy amable de tu parte. Mientras tomaba una de las galletas aún tibias, el aroma a mantequilla y azúcar flotó en el aire fresco. Margaret sintió un suave calor extenderse por su pecho, una sensación que nunca había experimentado en las lujosas fiestas a las que solía asistir. Era una ligereza, una paz y una alegría simple y genuina. No provenía de recibir elogios, sino de dar con un corazón sincero. Los primeros ladrillos colocados en Hope for Vets no fueron solo las casas que se estaban construyendo. También fueron los ladrillos que se estaban asentando en lo más profundo de los corazones de Robert y Margaret. Ladrillos de comprensión, compasión y redención. Con el paso del tiempo, se colocaron más ladrillos, no solo en las paredes de las casas renovadas, sino también en la relación entre Robert, Margaret y la comunidad de Hope for Vets. Días de trabajo duro, historias compartidas y escuchadas, y la incansable paciencia de Michael, Sarah y los niños, fueron desgastando gradualmente el caparazón orgulloso y reservado que rodeaba a la pareja. Ya no refunfuñaban ni se quejaban. En cambio, Robert comenzó a charlar con los veteranos mientras construía muebles, y Margaret reía de verdad cuando el hijo de un veterano la llamó la mejor ama de casa de la historia. Una tarde de octubre, mientras las hileras de arces fuera de las ventanas se teñían de un dorado brillante, Hope for Vets celebró una pequeña ceremonia en la sala comunitaria para entregar las llaves a 5 familias de veteranos recién instaladas. El ambiente era animado y cálido. Mesas de madera nuevas, construidas por Robert y los otros voluntarios, estaban ordenadamente dispuestas, cada una cubierta con cestas de fragantes galletas preparadas por Margaret y Sophie. El pastor John estaba allí, al igual que Michael, Sarah y los 3 niños. La gente se reunía, hablando alegremente, sus risas y voces llenando la sala. Cuando llegó el momento de presentar las llaves, el pastor John se puso de pie, su voz solemne pero cálida. Invitó a cada familia a pasar al frente para recibir las llaves de su nuevo hogar. Después de entregar cada llave, Robert y Margaret, vestidos de manera sencilla pero pulcra, subieron. Robert entregó personalmente una silla de madera que había construido a un veterano amputado de una pierna, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Esto es para usted», dijo Robert, su voz profunda y cálida, despojada del orgullo que una vez tuvo. «Espero que le resulte cómoda». Con una brillante sonrisa, Margaret entregó una cesta de galletas fragantes a la joven hija del veterano. «Sophie y yo las hicimos», dijo en voz baja. La niña las tomó. Sus ojos se iluminaron de alegría. Después de que todas las familias hubieran recibido sus llaves, el pastor John le pasó el micrófono a Michael. Michael se adelantó, su expresión serena. «Hoy es un día significativo para todos nosotros», comenzó. «Estas casas son un símbolo de esperanza, de nuevos comienzos». Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos se posaron en Robert y Margaret. Inesperadamente, Robert se adelantó y le quitó el micrófono de la mano. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano. Respiró hondo, sus ojos empañados, no de ira o desdén, sino de algo completamente diferente. Miró directamente a Michael, su mirada cargada de remordimiento y pena. «Michael», comenzó Robert, su voz temblorosa y ronca. «Hace más de un año. Te cerramos la puerta a ti y a los niños. Te abandonamos cuando más nos necesitabas». Se detuvo, luchando por contener sus emociones. «Te llamamos una carga. Ese fue el mayor error de mi vida», dijo, su voz quebrándose. Estábamos cegados por el orgullo y el egoísmo.
Olvidamos el verdadero valor de la familia, del amor. Margaret se paró junto a Robert, sus propias manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tomó la mano de Robert y luego miró directamente a Michael, sus ojos llenos de remordimiento. Nosotros lo sentimos, dijo, su voz ahogada por la emoción. Gracias por no darnos la espalda, aunque nosotros te la dimos a ti y a tus hijos. Gracias por darnos la oportunidad de enmendar esto. La sala se sumió en un completo silencio. Todos estaban conmovidos por la escena. Michael miró a Robert y Margaret. Su corazón se ablandó. Se acercó, sus propios ojos brillaban. Extendió la mano y estrechó la de Robert, luego la de Margaret. El perdón no borra el pasado, dijo Michael, su voz cálida y sincera, pero puede cambiar el futuro. Una suave sonrisa cruzó su rostro. Sophie, la niña de 7 años, no pudo contener sus sentimientos después de escuchar la disculpa de sus abuelos. Corrió a abrazar a Margaret por la cintura. «Quédate conmigo, abuela», susurró, su voz apretada por la emoción. Margaret abrazó a Sophie con fuerza, rompiendo en sollozos, de esos que provienen de la liberación, del remordimiento y del amor redescubierto. Robert también se arrodilló, reuniendo en sus brazos a Ethan y Ben, que estaban cerca. El momento de la reconciliación tocó todos los corazones en la sala. Estallaron los aplausos, no por espectáculo, sino por la humanidad, por el perdón, por la esperanza de la restauración. Las viejas heridas nunca podrían desaparecer por completo, pero ahora habían sido aliviadas con comprensión y amor. Una familia que una vez estuvo rota, ahora estaba unida más fuertemente que nunca, tejida con los hilos de lecciones duramente aprendidas y actos genuinos de redención. En los meses siguientes a la disculpa pública de Robert y Margaret en Hope for Vets, parecía como si todo finalmente hubiera encontrado su curso correcto. No solo continuaron trabajando allí, sino que se convirtieron en 2 de los voluntarios más dedicados. Robert, con sus años de experiencia en construcción, asumió el papel de supervisor no oficial de los proyectos de renovación de viviendas, asegurando tanto la calidad como el progreso. Las quejas desaparecieron. En su lugar, ahora guiaba a los voluntarios más jóvenes con paciencia y sabiduría práctica. Margaret, bajo la guía de Sarah, había transformado la cocina comunitaria en un centro cálido y acogedor, no solo para cocinar, sino también para organizar reuniones y conversaciones para las familias de los veteranos. Había descubierto una profunda alegría en cuidar y compartir. En una cálida tarde de primavera, todo el complejo de viviendas para veteranos renovado por Hope for Vets finalmente se completó. Las casas se alineaban ordenadamente, pintadas con colores vivos y alegres, cada una con su propio y encantador jardín. Esta vez, el corte de cinta fue una celebración más grande, una que reunió a toda la ciudad. Banderas estadounidenses ondeaban en los nuevos mástiles. Los niños corrían riendo por las calles pavimentadas con ladrillos, sus voces resonando por el vecindario, un símbolo vivo de renovación y esperanza. En un pequeño escenario improvisado, Michael estaba junto a Sarah Miller, el pastor John y un funcionario del pueblo. Pero esta vez, Robert y Margaret también estaban allí, no en un segundo plano, sino al frente, listos para ayudar a cortar la cinta. Robert, con el rostro lleno de orgullo, sostenía un extremo de la cinta mientras Margaret, sonriendo radiantemente, sostenía el otro. Cuando se cortó la cinta roja, los aplausos estallaron en toda la plaza. Eran aplausos por el trabajo duro, por la bondad y por el perdón. Después de la ceremonia, la gente regresó a sus hogares o se reunió en los espacios comunitarios. Michael, sus hijos y Sarah volvieron a su casa junto al lago, un espacio familiar que ahora tenía un significado más profundo. Esa noche, se preparó una cálida cena familiar en casa de Michael. Robert y Margaret también estaban allí, ya no como invitados distantes o reacios, sino como parte de la reunión misma.
La gran mesa de madera que Robert había construido una vez para Hope for Beds, ahora estaba en el comedor de Michael, cubierta con un mantel blanco impecable. Sobre ella había platos sencillos pero sinceros. Y lo más llamativo de todo eran los fragantes platos de galletas que Sophie y Ben sacaron con orgullo, hechas con la propia receta de la abuela Margaret. Ethan, ahora con 11 años, se sentó junto a Michael, mirando alrededor de la mesa. Miró a sus abuelos, a Sarah charlando alegremente con Sophie, y a Ben colocando cuidadosamente los frijoles en su plato. «¿Papá?», dijo Ethan pensativamente. «Nuestra familia es muy grande ahora». Michael sonrió, sus ojos cálidos. Se acercó y revolvió el pelo de Ethan. «Sí, hijo, y segura». La sensación de seguridad no provenía solo de tener un techo sobre sus cabezas, sino de estar rodeados de una gran familia, protectora y amorosa. El pastor John, que había sido invitado a unirse a la cena, se puso de pie y levantó un vaso de jugo de naranja. «Oremos», dijo, su voz profunda y firme. «Hemos aprendido que nunca es demasiado tarde para amar. Hemos aprendido que el perdón puede sanar las heridas más profundas. Y hemos aprendido que una comunidad es un lugar donde todos tienen valor y son bienvenidos. Gracias por estas bendiciones». Michael miró a sus 3 hijos riendo juntos, a Robert y Margaret hablando cálidamente con Sarah. Pensó para sí mismo, «Lo más preciado que tengo no es una gran suma de dinero. Es ver a mis hijos crecer en el amor verdadero, en una familia más grande que sabe compartir y perdonar». Las cicatrices del pasado todavía estaban allí, pero habían sido rodeadas por un círculo perfecto de bondad y afecto. Al caer la noche, las luces dentro de la casa de Michael parecían aún más acogedoras. Las risas y las conversaciones se escapaban por las ventanas, mezclándose con el suave viento entre los árboles. Era el sonido de un nuevo hogar, una familia que se había encontrado y un círculo de amor que se había cerrado, pero que también se había abierto a nuevos comienzos sin fin. Y así, el viaje de Michael con sus 3 hijos llegó a su fin, pero sus ecos perdurarían. Una historia que comenzó con heridas profundas y puertas cerradas de golpe, había terminado con sonrisas, brazos abiertos y una comunidad reunida de nuevo. Michael nos enseñó una lección verdaderamente noble. La dignidad no reside en lo que poseemos, sino en cómo enfrentamos la adversidad y la compasión que extendemos a los demás. Convirtió la tragedia en motivación y el abandono en inspiración para construir Hope for Beds, un lugar de esperanza. Amigos míos, tenemos el coraje de perdonar, de levantarnos de los escombros sin llevar amargura. Y Robert y Margaret, ellos también recibieron una lección de humildad y del poder de la redención. De tomar, aprendieron a dar. Del egoísmo, encontraron alegría en servir. Esto demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Crees que alguien que una vez te hizo daño puede cambiar y ser digno de otra oportunidad? A través de esta historia, espero que también puedan sentir el poder de la humanidad, incluso de los actos de bondad más pequeños. Un tazón de sopa caliente, una silla de madera o simplemente una palabra de consuelo pueden encender una chispa en un corazón cansado. Sé que cada uno de nosotros enfrenta sus propias dificultades. A veces podemos sentirnos como Michael, abandonados, o como Robert y Margaret, perdidos. Pero siempre he creído que lo más importante es nunca perder la fe en la bondad o en nuestra propia capacidad para superar. Mis queridos amigos, espero de verdad que esta historia haya tocado su corazón, brindándoles algo de consuelo o inspiración. Por favor, dejen un comentario abajo y compartan sus pensamientos. Y si se enfrentan a puertas cerradas en la vida, recuerden que no están solos. Siempre estoy aquí para escucharlos y compartir con ustedes. Gracias por estar siempre aquí con este canal. Nos vemos en la próxima historia.